Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer nuevamente encontrarnos con ustedes aquí en este espacio con su amigo de siempre, Nilo Gutiérrez, y por el rincón de la Escuela Sabática y por su canal Espacio 7 TV. Nuevamente un abrazo, es un placer encontrarme con ustedes. Esta vez vamos a estar entonces estudiando acerca de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Esta es la lección 6 para el 11 de mayo del 2024 y esperamos con la ayuda de Dios que Él nos pueda bendecir y dirigir en este estudio para tener una edificación especial en esta hora. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, Creador nuestro, bendícenos, guíanos, dirígenos en este estudio. Ayúdanos a aprovechar al máximo y que tu gracia y tu amor por medio de tu Santo Espíritu nos puedan edificar en esta hora. Lo imploramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Pues bien, querido hermano y amigo, iniciamos entonces en esta hora con los dos testigos. Sí, los dos testigos para esta hora y con el versículo de memoria que lo encontramos en Isaías 48 y dice así, querido hermano. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, Señor, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y su palabra perdura por la eternidad. Si queremos acompañarnos en la eternidad, pues tenemos que acompañarnos de su palabra para tener éxito en todas esas cosas. Pues bien, seguidamente continuamos con este estudio. Tras la muerte de los grandes reformadores, la reforma sufrió un estancamiento. La iglesia reformada se volvió fría, rígida e intolerante. Y esto pues trajo como consecuencia que grandes cambios se empezaron a producir. El mundo político y filosófico entró en una era de cambios. La inestabilidad generalizada llevó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus hogares y buscar auxilio en la tierra de la libertad, Norteamérica. En Europa, la crisis estalló en forma de revolución. Francia se alzaba como el primer estado ateo de la Europa moderna. Esta semana vamos a estar mirando eventos terribles. Hasta ese momento Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió con ellos durante estos momentos críticos de la historia? Esto es lo que vamos a estudiar esta semana. Los dos testigos, el periodo profético, los dos testigos son asesinados, los dos testigos resucitan y la verdad triunfante. Sí, qué bendición poder contar con estos estudios. Dios nos ama, nos cuida y nos quiere seguir guiando a mejores oportunidades. Es por eso que nos ha dejado su palabra y en esta hora nos quiere comunicar, ¿verdad?, acerca de lo que significan estos dos testigos. Quiero hacer un paréntesis en este estudio de Apocalipsis capítulo 11. Encontramos que es un paréntesis que se hace entre la sexta trompeta y la séptima trompeta y enfrenta este capítulo con un inicio interesante, y es que nos dice Apocalipsis 11:1, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Levántate y mide. Cuando dicen medir, es empezar, ¿verdad?, a calificar, empezar a examinar. Es una forma de adjudicar a aquellos que están listos. Entonces, cuando se empieza a medir, se está midiendo el templo, pero se dice que el templo, la parte de afuera, el atrio, no lo mida porque ha sido dado a los gentiles. Y entonces sigue diciendo allí que, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto nos lleva
a una profecía de tiempo, donde 42 meses multiplicados por 30 nos da 1260 años. Es la profecía que encontramos en Daniel 7:25. Pues bien, esta profecía está enmarcada o apunta a lo que se conoce como el cuerno pequeño y la persecución del sistema político religioso de Roma, que oprimió al pueblo de Dios durante 1260 años, como vamos a ver a continuación. Veamos entonces lo siguiente. Domingo 5 de mayo, 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4. Los 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. En pie están delante del Dios de toda la tierra. O sea que esto nos lleva automáticamente a otro sitio con lo que se conoce como los pasajes cruzados o versos cruzados. Entonces nos llevaría a la mención de los 2 olivos y los 2 candeleros de Apocalipsis 11:4 con la visión de Zacarías en el capítulo 4. En ella los olivos producen el aceite que alimenta un candelabro de 7 brazos. Zacarías 4 del 1 al 3 y versículo 12. Además, los olivos son los 2 ungidos que junto al candelabro representan la palabra del Señor, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hasta aquí pues alguien podría decirnos que cómo es posible que esté el Nuevo Testamento allí incluido si hasta ese momento pues no se había escrito. Sin embargo, recordemos que la palabra de Dios es un hecho. Cuando dice el cordero que quita el cordero inmolado desde la fundación del mundo, Cristo no había sido crucificado todavía. Sin embargo, la profecía en su escatología nos indicaba que se iba a cumplir y Dios lo dijo, es un hecho. Cuando entonces esta palabra se da, el Nuevo Testamento no está hecho, como dice San Juan 5:39, pero dan testimonio de ella, aun cuando no había venido. Para Dios esto está en el futuro, pero para nosotros marca un presente porque lo dice Dios. Y así pues encontramos que hallamos asidero en la palabra y que ella nos indica definitivamente que su palabra, ¿verdad?, representa el testimonio de Jesucristo, como lo dice también en Apocalipsis capítulo 19. Veamos a continuación. Los 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Ahora bien, el Génesis hasta el Apocalipsis es la composición total de los libros de la Biblia, que son la palabra de Dios. Vemos Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando nosotros miramos esto, querido hermano, nosotros por la tradición encontramos que la ley comprende la Torá y los testimonios, pues los profetas y los salmos, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta que cuando Isaías escribe esto, todavía no había escrito ni Jeremías, no habría escrito Ezequiel, no se había escrito Lamentaciones, no se había escrito el libro de Oseas, no se habría escrito el libro de Daniel. Sin embargo, estaban contenidos dentro de este testimonio. Pues igual sucede con el texto de San Juan 5:39. En San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo dice esto, por supuesto que no se ha escrito todavía el Nuevo Testamento, pero Cristo está diciendo, escudriñas las Escrituras porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonio de Dios? ¿Quiénes son el testimonio de la profecía? Su palabra, la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así pues encontramos que también tenemos a Apocalipsis 1, del 1 al 2, y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1 y 1 y 2. Entonces algunos pudieran decir, sí, pero es que el problema es que no podemos aplicar eso al Nuevo Testamento porque todavía no se había escrito. Vuelvo y repito, la palabra de Dios también escribe de manera escatológica lo que va a cumplirse en el futuro. Tenemos el caso del rey Ciro. Isaías hablaba de Ciro y sin embargo Ciro no había llegado. Y entonces cuando llegó el cumplimiento, inclusive le hicieron ver a él que él era el que Dios había escogido para liberar a su pueblo del exilio babilónico. Y entonces, pero no estaba, no había nacido siquiera, pero las palabras ya hablaban de él. Igualmente, el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero ya inclusive estaba cotejado, hasta inclusive en el candelabro. Qué cosa tan maravillosa, así como nos habla, ¿verdad?, en Zacarías y en el libro de Éxodo. Es maravilloso la forma como Dios, ¿verdad?, pinta su palabra y el futuro en medio de su palabra. Así lo podemos ver. Tenemos el texto de Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Quién es el que da testimonio? Jesús es el que da testimonio, pero lo envió a su siervo Juan para que escribiera el Apocalipsis y lo envió por medio de su ángel, ¿verdad? Y ese es el testimonio que Dios le ha dado, que es el que está dirigiendo en el universo, y estamos nosotros envueltos en este conflicto cósmico y en este hermoso plan de redención que Dios ideó para rescatarnos de la muerte. Pues bien, Dios quiere sacarnos de este fango, quiere sacarnos de este hoyo, y necesitamos entonces, en vista de que su palabra se cumple, sujetarnos a ella para poder lograrlo. Pues bien, de esta manera continuamos en nuestro estudio y encontramos algo hermoso aquí. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y es precisamente lo que dice Pablo allá en Colosenses capítulo 2, que el santuario y todas estas fiestas eran sombra de lo que había de venir, pero hallaron su cumplimiento en Cristo, hallaron su cumplimiento en la Torá, hallaron su cumplimiento en el testimonio en vida del Hijo eterno de Dios encarnado en el Hijo de María, y que estuvo con nosotros y que vimos su gloria como la del unigénito lleno de gracia y de verdad. Ahí podemos ver un estudio que se ha hecho, ¿verdad?, y muchos otros que han estudiado, como el señor Víctor Juliao, donde coloca, como pueden ver allí, el candelabro, la menorá, y allí podemos ver cómo tiene 7 tubos. El tubo principal del centro, los 3 tubos que salen a la izquierda y a la derecha, donde cada tubo está compuesto por manzana, por copa y por flores, y tiene 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. Y tiene, entonces, si tú multiplicas 3 por 3 son 9. Es decir, que cada brazo tiene 9 piezas. Entonces, si multiplicas 9 piezas por 3 brazos que tiene en la izquierda, serían 27. Pero el del centro tiene 4 piezas. Es decir, tiene 4 manzanas, 4 copas y 4 flores. Y cuando multiplicas, entonces, 4 por 3 te da 12. Si a esos 12 le multiplicas los 27 que ella trae, tendrías 39. Ese es precisamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Y cuando miras los brazos de la derecha, tienes igualmente 3 tubos con 3 piezas que están compuestas por 3 flores, 3 manzanas y 3 copas. 3 por 3 son 9 y 3 brazos. 3 brazos por 9 son 27. Son los 27 libros del Nuevo Testamento. Qué maravilloso es esto. Ahora, cuando juntamos todos estos, entonces se completa 66 libros de la Biblia. Maravilloso, hermano. Pueden ver ahí ese link donde pueden hallar más información al respecto. Es maravilloso. ¿Será casualidad? ¿Usted cree que sea casualidad que estos testigos estén plasmados en ese candelabro que era la sombra de lo que había de venir? Pero cuando viene, entonces son precisamente los testimonios escritos
tanto por la Torá que hizo Moisés como todos los demás profetas, ¿verdad? Entonces allí podemos ver este maravilloso hallazgo que nos muestra de una vez más cómo Dios dirige a su pueblo. Estos dos testigos, usando Moisés y Elías como símbolo, Apocalipsis 11 dice que estos dos testigos están vestidos de cilicio, están de luto, están pasando momentos difíciles. La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos, tiempos muy difíciles, pero Dios lo preservó. Están en pie delante de Dios, es decir, Dios no permitió que su palabra desapareciese. Además, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos. El mensaje bíblico devora a sus enemigos. También cierra el cielo para que no llueva. El que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Santo Espíritu y además convierte el agua en sangre y provocan plagas. Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media. Aquí pues vemos entonces que se utilizan a Moisés y a Elías no porque ellos sean los testigos, sino porque ellos están en este momento mostrándonos lo que ha significado sus milagros, como Moisés, ¿verdad? Pudo convertir el agua en sangre, como Elías pudo cerrar el cielo para que no lloviera durante 3 años y medio y abrirlo otra vez por la palabra de Dios, como dice. Ahora, estos dos testigos no pueden ser Moisés y Elías, aunque pudiera parecer lógico. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados en una profecía del capítulo 11 que es simbólica. Y entonces donde nos dice aquí bien claro que el versículo 4, capítulo 11, versículo 4, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Son 2 olivos y 2 candeleros. Es una profecía simbólica, entonces yo tengo que descifrar el símbolo. Y cuando vamos a Zacarías capítulo 4, ahí encontramos que el símbolo nos dice claramente que es la palabra de Dios. Y dice también, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se representa también por el aceite que sale de los olivos. Entonces con ese olivo las lámparas pueden dar luz, pero también dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bendición, querido hermano, de verdad poder contar con estos estudios y esta palabra maravillosa donde Dios nos enseña su camino. Como ocurrió con Moisés y Elías, la Biblia sufriría grandes persecuciones, lucharía con gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones. La historia nos confirma la exactitud de esta profecía. Qué maravilloso. Periodos proféticos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Cuando vemos el capítulo 11, comienza con una visión del santuario celestial y de aquellos que adoran ante el altar del incienso. Apocalipsis 11:1. El atrio del santuario celestial es la tierra donde los gentiles incrédulos pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios, durante 42 meses. ¿Quiénes son la ciudad santa? La ciudad santa son el terreno, los terrenos conquistados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, tú y yo. Si de verdad nos hemos dejado conquistar por Dios y no por el diablo, entonces pasamos a ser su terreno, pasamos a ser su ciudad. Y entonces dice, el atrio del santuario celestial es la tierra donde los gentiles incrédulos pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios. Entonces el santuario tenía un atrio. Ese atrio es donde están los gentiles, estamos en la tierra. El lugar santo y santísimo está en el cielo, como dice Pablo en Hebreos capítulo 8 y en el capítulo 10, ¿verdad? Que Cristo no entró en un templo hecho por manos de hombres, sino en el cielo mismo, ¿verdad? Sabemos que en el año 70 el santuario terrenal quedó destruido. La profecía que dijera el propio Jesús, no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida, se cumplió exactamente en el año 70. Fue destruido totalmente, como pudimos ver la semana pasada, por Roma, a cargo del general Tito, ¿verdad? Que destruyeron totalmente todo lo que era el santuario. Y hasta el sol de hoy
pues no se ha levantado. Algunos pretenden que se va a levantar, pero el único santuario que está en pie, ese santuario celestial, como dice Hebreos capítulo 10, y Cristo entró en el santuario, en el cielo mismo, en un templo hecho no de manos de hombres, sino en el cielo mismo. Y cuando entró, en el año 31. Desde el año 31 está ministrando allí, y Cristo dijo: he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Entonces, durante 42 meses señalaba la profecía, o sea, en el futuro más allá del año 31 y del año 70, iba a venir un tiempo donde se iban a cumplir 42 meses. En estos 42 meses, que es la palabra de Dios, estaría vestida de silicio y habría grandes penalidades. Estos 42 meses por 30 días nos da 1260 días, que en profecía son 1260 años. Pues efectivamente esto se cumplió en el año 538 con la iglesia romana, que comenzó paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios, hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia y condenar a muerte a aquellos que tuvieran leyes, la leyeran o viviesen según sus doctrinas. Esto fue terrible, como vimos, ¿verdad? Toda la gente, nuestros hermanos de la Reforma, los valdenses, cómo se preservó la palabra, ¿verdad? Con todos estos reformadores, Martín Lutero, Juan Wycliffe, Jerónimo, y se pudo preservar hasta ahora. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar, el enemigo, ¿verdad?, hizo su estocada final. Cerca del final de este periodo, los reformadores vieron un alivio momentáneo de esta persecución, como vamos a ver, porque los días serían acortados. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiero hacer aquí un paréntesis para explicar. El abismo mencionado por Apocalipsis 11:7 describe el lugar donde moran los demonios. Es decir, ese abismo en griego es la palabra abusos, y en hebreo la palabra tejón. Ahora, según el comentario bíblico adventista sobre Lucas 8:31, dice es que ir al abismo en Lucas 8:31, esa palabra griega se traduce como abismos, y que abusos, disculpen si lo digo mal, ha sido traducido como abismo, como profundidad, como lugar inaccesible y lugar de los muertos. También nos dice que abusos corresponde a la palabra en hebreo tejón, que es traducida en la Reina Valera también como abismo y como mar. Nos muestra que entonces se refiere siempre a mar, se refiere a abismo y a profundidades. Vemos también que abusos también está representado por los muertos, el lugar de los muertos, o sea, la tumba. Y en el griego también clásico, este vocablo significa insondable, ilimitado y sin fondo. Ok, dado esta pequeña acotación, continuamos. Abismo en griego entonces viene de la palabra abusos, y en hebreo de la palabra tejón, mencionada en Apocalipsis 11:7, y describe el lugar donde moran los demonios. La bestia describe un poder político o religioso, al igual que ocurre con las otras bestias de Apocalipsis y de Daniel. Esta bestia viene entonces del abismo. Ahora fíjense, ¿qué poder surgió al final de los 1260 años? Es decir, alrededor del año 1798. Pues nada más y nada menos que la Revolución Francesa, iniciada en 1789, que dio lugar al denominado gobierno del terror, dejando muy claro que quien estaba detrás de todo este gobierno era Satanás y sus demonios. A este gobierno se le domina de tres maneras. Fíjense, Sodoma. ¿Por qué? Porque la revolución inició con un periodo de gran inmoralidad. También se le menciona como Egipto, porque fue un gobierno ateo, echó al Dios por el suelo, aunque no les importó adorar a la diosa de la razón. Además de eso, echaron a Cristo por el suelo, rechazaron el sacrificio de Jesús, hicieron fiesta. Durante este periodo la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. ¡Qué tremendo! En su lugar pusieron en alto a la diosa de la razón. La Fête de la Raison, dans Notre Dame de París, le 10 de noviembre de 1793. Allí pusieron en alto
como nación que no les interesaba a Dios, que lo echaban por tierra y que para ellos la reina era la diosa de la razón, una mujer prostituta. El poder ateo, dice el conflicto de los siglos, la página 276, que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciará el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. ¿Qué les parece? Pero esos testigos van a ser resucitados. Y ahí viene la bendición, porque Jesús gana y Satanás pierde. Esa es la regla. ¿Con quién te vas a ir? Necesitamos entender que necesitamos aferrarnos a Cristo. Es nuestra única escapatoria, es nuestra única victoria, es nuestra única solución, es nuestro único remedio. Necesitamos aferrarnos a Cristo y hoy más que nunca, cuando vemos que los tiempos son apremiantes. Continuamos entonces y ahora entonces dice Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí vemos 3 días y medio. 3 días y medio, aplicando también el día por año, tendríamos entonces 3 años y medio. ¿Y cuánto duró? Veamos. El 26 de noviembre de 1793, París emitió un decreto aboliendo la religión. Dicho decreto fue anulado el 17 de junio de 1797. Contemos, 94, 95, 96 y 97 serían 4 años, pero no terminó en noviembre como debía terminar para cumplir el 4º año. Terminó fue en junio, es decir, 3 años y medio. Profecía maravillosa, aproximadamente de los 3 años y medio, ¿verdad? Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia. En lugar de quedar callada o destruida, la Biblia se alzó con más fuerza que antes. Las misiones protestantes llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Qué maravilloso cómo Dios actúa. Había un hombre llamado William Wilberforce, creó en 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia existentes se multiplicaron por miles hasta llegar al primer libro en ventas del mundo. Actualmente la distribución de la palabra de Dios es imparable, ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie ya puede destruirla. Sin embargo, querido hermano, qué triste es que tanto esfuerzo que Dios ha hecho, tanto que ha hecho por preservar la palabra, como hemos visto durante 1260 años, como hemos visto cómo la pudo levantar en medio de esa hostigante revolución francesa, cómo la quemaron en las plazas, cómo la pisotearon, cómo mataron a los cristianos. Si vemos lo que pasó en la masacre de San Bartolomé, cómo mataron a los cristianos, qué terrible. ¿Cómo es posible que nosotros no valoremos esa palabra hoy? ¿Cómo es posible que hoy nosotros no pongamos esa palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para que sea nuestra guía, nuestra solución y nuestra vida? Qué triste, hermanos, qué triste. ¿Cuánto hubieran dado los valdenses y todos los que vivían ese tiempo por una porción de la palabra? Y nosotros la tenemos a mano, hasta la tenemos virtual y no la aprovechamos. Necesitamos tomar en cuenta que pronto se nos va a volver a quitar y vas a desearla y no la vas a tener. Abracémosla hoy más que nunca, comámosla, alimentemos nuestra mente y nuestro corazón para que estemos fuertes y bien nutridos para lo que nos espera, porque lo que viene, hermanos, es bien difícil. Es increíble, pero nosotros hoy preferimos, ¿verdad?, las cosas livianas, la vanidad, y nos olvidamos de lo más importante, que es Dios. Le estamos dando el último lugar cuando debe ser el número 1. Continuemos. Pues bien,
Finalmente, en 1798 se declaró la República Romana. Se legalizaron el matrimonio civil y el divorcio, se cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de la iglesia. En París fue arrestado el representante pontificio. El general Berthier marchó sobre los estados pontificios. Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente el día en que se cumplía el 23 aniversario del pontificiado de Pío VI. El Papa fue apresado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo en las afueras de Florencia. Posteriormente fue trasladado como prisionero a Francia, con lo que quedó proclamada la República Romana. La bandera de la nueva república, basada en la francesa, fue otorgada por Napoleón y se componía de 3 franjas verticales, negra, blanca y roja. Estuvo en uso hasta la supresión de la república. Aunque el Papa fue tratado con todos los honores, se le privó de todo poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República. Un año después moriría Pío VI, dejando vacante la sede pontificia. Esto lo pueden mirar en Wikipedia. Qué extraordinario cumplimiento de la palabra, querido hermano. Necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos ponernos en Dios. El cumplimiento maravilloso de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aférrate a la palabra de Dios, confía en su palabra, ten fe en ella, no te desanimes, continúa porque el camino está cercano, Cristo está a las puertas, no desmayes, Cristo espera por ti. A partir de la resurrección de los 2 testigos comienza el último capítulo del conflicto cósmico, el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida, cuando todos los reinos pasarán a ser posesión de Jesús y Él reinará eternamente. Ese momento será precedido por ira entre las naciones y acabará con la destrucción de los que destruyen la tierra. Querido hermano, ¿qué estamos viendo hoy en el escenario político? Estamos viendo guerras entre naciones. Nosotros mismos no estamos involucrados en estas guerras de manera indirecta. Todos estamos participando, estamos a las puertas de la llegada de Cristo Jesús. El cumplimiento profético por medio de sus palabras nos anuncia esto. Por eso el diablo no quiere que tú leas las palabras. Por eso te mantiene ocupado, te mantiene con afanes, te mantiene con compromisos, te mantiene con sueño. Te da sueño abrir la palabra, necesitas despertarte, necesitas estar bien despierto, bien activo, sobre todo en la palabra de Dios, porque Cristo está llegando. No te cojas. No tiene, dice Pablo, por qué tomarte dormido. Nosotros no somos de los que duermen, sino de los que están despiertos, los que pregonan la palabra de Dios. Necesitamos seguir adelante porque Cristo está llegando. Todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo que culmina con la visión del arca del pacto en el santuario celestial. Habiendo llegado el tiempo de jugar, se muestra ante el mundo la norma del juicio, los 10 mandamientos contenidos en el arca del pacto. Qué maravilloso, dice el Espíritu Profecía allí en Reflejemos a Jesús, 24 de abril, una matutina. El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola parecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida. Sí, mi querido hermano, con estas palabras terminamos esta lección maravillosa. Espero que Dios nos ayude, que conmueva nuestros corazones, que nos toque para que su Santo Espíritu despierte nuestras conciencias, nuestras mentes y podamos ponernos a tono con Él, porque Cristo está llegando más antes de lo que nosotros nos imaginamos. Pues ha sido un placer estar con ustedes en el rincón de la escuela sabática. Este es su hermano y amigo en Cristo, Neilo Gutiérrez, y por supuesto por su canal YouTube Espace 7 TV, que es tu canal. Esperamos
que si te gustó, le des like, que te puedas suscribir y puedas compartir. Y además puedes hacer tus comentarios para crecer. Si hay algo que quieres sugerirnos, con muchísimo gusto lo recibiremos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto nos gustaría recibirla y en la manera de lo posible, con la ayuda de Dios, poder contestar con sabiduría del cielo por medio de su palabra y no por costumbres o tradiciones de hombre. Pues bien, mi querido hermano, con esto nos despedimos. Que Dios te bendiga. Es un placer nuevamente haber estado contigo. Que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, querido hermano.